Buen día y buena tarde a todos los seguidores de la Feria Virtual del Libro España. En estos momentos nos acompaña desde Colombia el autor Jorge Aristizábal en vivo. Adelante, Jorge, el espacio es todo vuestro. Hola, muy buenos días. Un saludo muy afectuoso, muy especial desde Bogotá, Colombia, para todos los seguidores de esta primera Feria Virtual del Libro. Em, por invitación de Lorena Hernández Alejandro, tengo el honor de estar con ustedes esta mañana aquí en Colombia, en la tarde en Europa, para presentarles el libro Grammatical Psycho. Grammatical Psycho es un libro de relatos publicado inicialmente en el año 2000, cuando el libro ganó Premio Nacional de Literatura aquí en Colombia, y se hizo pues una primera edición. En el año 2008, Ediciones B publicó la segunda edición, y este año estamos lanzando con la editorial Arte Poética Press de Nueva York la tercera edición conmemorativa de este premio nacional. Por lo mismo quiero darle mi agradecimiento a los editores de Arte Poética Press, los maestros Carlos Aguasaco y John Aguasaco, y a mi prologuista, el doctor Carlos Velázquez. Grammatical Psycho es una compilación de 5 relatos, el primero de los cuales le da título al libro. Este relato es la historia de un lingüista obsesionado con la gramática española y que en razón de una patología decide comenzar a corregir, es decir, a torturar y a eliminar a las personas que cometen errores a la hora de hablar y de escribir la lengua española. En un momento les leeré una parte de este relato. Enseguida viene un texto que se llama La transcripción de la agonía. Es un relato de un médico también muy afectado psicológicamente, que decide vengarse de un enemigo, exponiéndolo a las agonías de los pacientes terminales de una unidad de pacientes terminales de la clínica donde trabaja. Este es un relato también del cual les voy a leer un fragmento. En tercer lugar aparece un texto que se llama La Cruzada del Niño. Es un relato basado principalmente en una leyenda urbana, según la cual un niño pierde sus genitales cuando un perro lo muerde, y pues los padres, asesorados por una médica, deciden convertir a este niño en niña mediante un procedimiento con el cual le crean una vagina. Este hecho produce en el desarrollo del niño una serie de afectaciones pues que lo atormentan y le dificultan su existencia. En cuarto lugar, hay un texto que se llama Lutero en Cartagena. Es la historia de un profesor investigador que está preparando su tesis de doctorado, y se obsesiona a tal punto con su tesis, pues que termina confundiendo la realidad con la fantasía. Y, digamos, deviene finalmente en un cuadro esquizofrénico, por lo cual, pues, este sujeto es intervenido neurológicamente. Y cierra el texto con un relato que se llama Massive Killer, que es una creación o una actualización más bien de un personaje de independencia colombiana en el año de 1810, pero en clave contemporánea, en clave CSI, para demostrar cómo uno de los grandes héroes de la independencia colombiana, como fue el general Hermógenes Maza, pues fue en realidad un asesino de masas, fue un asesino que con la coartada, con la mampara de una guerra de independencia,
llevó a cabo el asesinato de cientos de españoles. Todo esto, digamos, en el contexto del decreto de guerra a muerte de Simón Bolívar durante la Guerra de Independencia. Pero bien, son 5 relatos. Todos tienen una, digamos, temática similar. El texto tiene una coherencia temática, tiene una, digamos, coherencia también desde el punto de vista formal en cuanto a la extensión de los textos. Y como les digo, pues mereció en el año 2000 el Premio Nacional de Literatura, que según el jurado de aquella época, pues merecía, en razón de que el libro hace 20 años pues era un libro sumamente propositivo. Estaba trabajando temáticas propias del llamado pop ciclo, donde entraban, digamos, los asesinos en serie, los asesinos masivos, la psicotropía, los desarrollos tecnológicos, las teorías de conspiración. Y digamos que hace 20 años estas temáticas eran temáticas de apocalipsis. Y digamos que ese era el sentido del texto, ¿no? Un texto de apocalipsis. Recordemos que para el año 2000 se dio un debate y había un nerviosismo exacerbado en razón del llamado Y2K, cuando se temía que por el cambio de milenio, perdón, por el cambio de siglo y de milenio iba a ocurrir un desastre tecnológico en razón de la numeración de los años. En el caso colombiano fue un momento sumamente difícil también. Tuvimos una de las más altas tasas de mortalidad de la historia en razón de lo que se consideraba el conflicto armado interno, cuando en realidad, pues digamos, lo que teníamos era una situación de crisis generalizada desde el punto de vista político, económico, social, que determinó de alguna manera una de las grandes salidas de ciudadanos, una de las más importantes y masivas diásporas que se dieron en la historia de Colombia, ¿no? Muchos colombianos viajaron en ese momento para España, para Europa, para Estados Unidos, para otros países, huyendo precisamente de la crisis que estábamos viviendo. De manera que era un momento sumamente complejo, un momento que, como yo llamo, fue un momento de apocalipsis. Y este libro, de alguna manera, atendía, digamos, a esa sensibilidad de época, a ese sentir que estábamos experimentando en ese momento los colombianos. El texto conmemorativo, el libro conmemorativo ha sido en este momento ampliamente difundido por mi editor, por mis editores de Arte Poética Press. En este momento tenemos el texto en 3 versiones, en versión audiolibro, que al terminar pues les estaré compartiendo. Tenemos la versión digital que se puede adquirir en España a través de Amazon, y tenemos la versión impresa que se está distribuyendo en este momento en los Estados Unidos mediante la editorial Arte Poética Press, con sede en Nueva York. Y estamos próximos a lanzar en Colombia la versión impresa también, destinada pues a circular, digamos, en este contexto regional latinoamericano. Entonces tenemos 3 versiones, en digital, audiolibro y en la versión impresa. Estamos muy contentos porque a la fecha estamos por las 4.500 reproducciones en YouTube. También encontramos el audiolibro en podcast, de manera que pues lo podemos disfrutar y compartir con nuestros amigos. La editorial Arte Poética Press es una editorial, como les decía, con sede en Nueva York, que publica textos académicos y textos de poesía, principalmente literatura y novela, ¿no? De manera pues que los invito a que se suscriban en su página de Facebook y en sus distintos canales. Bien, les voy a leer a continuación un fragmento de cada uno de los relatos y pues a continuación dejaré abierto el espacio para que dialoguemos con las personas que están asistiendo y que están conectadas en este momento. Les recuerdo que el libro conmemorativo también tiene un prólogo titulado La brillante sombra
en Grammatical Psycho por cuenta del profesor PhD Carlos Velázquez del City College de Nueva York. Bien, les voy a leer entonces un fragmento de Grammatical Psycho y luego les voy a leer un fragmento de los demás textos. Grammatical Psycho tiene un epígrafe que dice: Babel fue como una segunda caída, en algunos aspectos tan desoladora como la original. Esta es una cita extraída del libro Después de Babel del filósofo George Steiner. Al horror de ver la cabeza de Oriana Caicedo en una bolsa de basura arrojada en un pastizal, se sumaba una mutilación atroz. Le habían arrancado la lengua. La jornada siguiente, los demás miembros fueron asomando entre periódicos en diversos puntos de la ciudad. Bastó con que Oriana fuera una reconocida reportera y que su familia tuviera antecedentes progresistas para que las autoridades se aferraran a la primera hipótesis: la violenta retaliación del narcoparamilitarismo por sus denuncias. Semanas después, cuando fueron halladas las manos del senador Francisco Abdalá Valencia Uribe, ya nadie se acordaba de la comunicadora. ¿Acaso porque los ajustes de cuentas son frecuentes en la industria criminal y quizá porque no hay en Bogotá semanas sin primicia espeluznante? Ni la prensa tuvo tiempo ni las autoridades agudeza para relacionar los casos. El asesinato, señaló una fuente fidedigna, obedeció a una vendetta entre narcotraficantes. De Lola Zárate nunca se encontró la cabeza. Era una actriz en decadencia a raíz de sus adicciones y el escándalo de sus romances, así que su muerte se atribuyó, según los medios, a razones de pasión. La confesión de un admirador que la acosaba dio para cerrar el caso, de modo que jamás se relacionó con los anteriores ni con el que pasadas 3 semanas volvió a desperezar la opinión. Tan honesto como glamuroso, Tulio Santos Prisco era un admirado columnista, pero su empeño en movilizar a la ciudadanía en contra del secuestro hizo concluir que lo había ejecutado la guerrilla. Los asesinatos de mayor ruido fueron los de Hansel y Tito, príncipes del reggaetón, cuya sevicia se endilgó a raperos anarquistas que se disputan con las barras bravas y grafiteros satanistas los muros de la calle 26. En su momento, aquellas muertes generaron el repudio y las protestas de trámite, pero hechos más y menos escabrosos las sepultaron en la impunidad. A nadie se le ocurrió que pudieran estar relacionadas, pues más allá de que las víctimas fueran personas públicas y que sus cuerpos aparecieran desmembrados, no existía nada que las vinculara. Lo que había, empero, daba para sentir escalofrío. Enlazaban la malvada serie de un nacional. Es el bloque inicial del primer relato que se llama Grammatical Psycho. Los invito pues a que formulen sus comentarios, sus preguntas y que Luis me las transmita para entablar un diálogo con las personas que nos están siguiendo hasta ahora. Luis. Sí, Jorge, no nos han llegado comentarios ni preguntas por el momento. Puedes continuar con la presentación. De acuerdo. ¿Tenemos cuánto tiempo? ¿10 minutos todavía? 10 minutos. Ajá. Sí, De 10 acuerdo. minutos. Bien, voy a leerles el encabezado o el inicio del siguiente relato que se llama La transcripción de la agonía, para invitarlos a que se aventuren en la lectura de este otro relato que también pues, va en la misma vía de estos personajes patológicos, esquizofrénicos, por supuesto, sumamente trastornados. Este relato, La transcripción de la agonía, tiene también un epígrafe que dice: un gran pie humano de oro en campo de sur. El pie aplasta una serpiente rampante cuyas garras se hunden en el talón, y el lema: nadie me ofende impunemente. Este es un epígrafe tomado de un relato de Edgar Allan Poe que se llama El barril de amontillado, que es, en mi opinión, uno de los más extraordinarios relatos de venganza.
Pese a no cruzarnos por más de 13 años, jamás olvidé a Luis Azuero. Siempre estuve al tanto de su vida, siempre tuvo nacido la mía. Así que aquella noche de septiembre llegó el tiempo de dar castigo a sus ofensas. Al celebrar que fuese yo su nuevo director, el Instituto Nacional de Oncología ofreció un cóctel al que fueron invitados no solo eminencias extranjeras, sino también figuras del más diverso entorno: académicos, políticos, periodistas, empresarios. Azuero estaba aparte de los invitados, en una esquina del buffet, aferrado a un vaso de whisky, observando a las mujeres comiendo con avidez y embolsillándose trufas y magdalenas, mientras aguardaba a uno de mis subalternos, un funcionario que no quería dejar a las celebridades y ministros que me rodeaban para darme sus respetos. No podía ser de otra manera. En un mundo en que las burlas a la muerte nos sitúan sobre el común de los humanos, allí donde imperan la asepsia y la blancura, allí donde se habla en claves crípticas y las manos son dignas de esculpirse, un remedo de galán, un figurante repulsivo, un payaso pestilente era Luis Azuero. Desde mi círculo podía ver sus greñas mantecosas, los ojos brotados y de un nerviosismo delator, los dientes manchados de marihuana y nicotina, el suéter cuello de tortuga donde el sudor sobre el sudor teñía de negro el negro, las uñas agudas, amarillas y mugrosas, el jean que de sucio bien podría tenerse en pie, los tenis cuya sola vista producían arcadas y el abrigo que a metros hedía a muchas cosas y que en vez de aire bohemio le daba otro de indigencia. Casi necesito microscopio para verlo. Sin exageración, era un vacilo, tan letal como pequeño. Hacia las 11, cuando me despedía y mi subalterno le permitió acercarse, me saludó con un balbuceo glucoso, una reverencia estrafalaria y una mano vacilante que, por supuesto, le dejé en suspenso. ¿Está usted bien?, le pregunté fingiendo alarma. Hubo miradas hacia él, hacia mí, hacia él, burla en de risas. Azuero nos miró aturdido, sonrió, se abochornó, se quitó hojaldre de los labios y al final explicó que se hallaba en perfecto estado. Con tanto virus, uno ya no sabe, dije con asco. El subalterno ardió en rubor, carraspeó y entre la vergüenza y el temor me dijo: es el músico del que le hablé, doctor, para la unidad de pediatría. Ah, la propuesta, dije llevándome a la frente mi larga y blanca mano. Pero entienda usted, no es el momento. Aunque Lucía Guillén y yo cursábamos último año cuando nos prometimos, ya lo nuestro tenía sentido místico, el aura de un apostolado, el de un amor capaz de hacer chispas del agua en su ímpetu de dar vida a la vida. Disfrutábamos la vista de la ciudad al occidente, desde el apartamento que le escogió la madre, le obsequió el padre y le embelleció un tío genio en diseño de interiores que tenía su residencia y clientes en Milán. Adorábamos los domingos por la tarde, cuando ella se calaba sus gafas y, provista de un bolígrafo, se sentaba casi desnuda en la hamaca a mecerse, impulsándose con un pie mientras leía absorta para sus asignaturas. Yo, que había pasado la mañana gozándola y que me tomaba a la cocina para prepararle una delicia con la cual volver a encenderle los sentidos, veía su silueta contra el atardecer resplandeciente y me sentía el más hermoso, fuerte y puro de los hombres. Tal escena era la metáfora perfecta. Nos casaríamos luego de graduarnos, viajaríamos a especializarnos y con la riqueza y el poder de su familia buscaríamos que la UNICEF acogiera mi genial iniciativa, mi programa de salud para la primera infancia. Anualmente, más de 11 millones de niños mueren en América Latina antes de cumplir los 5 años. Cerca de 8 millones por males de fácil tratamiento, desnutrición, sarampión, malaria, diarrea y neumonía, y que ocurren en zonas donde las familias no tienen las condiciones para prevenirlos ni la atención debida para impedir que sean fatales. Mi respuesta: formar 50.000 brigadistas para que dieran atención pediátrica básica en el continente, de modo que si cada uno atendía 10 casos al mes, en tan solo un año se evitaría la muerte de al menos 6 millones de niños. 6 millones, casi 2/3 de la población de París, casi 2 veces la población de Berlín, un poco menos del total de Londres. Bueno,
Ese es más o menos el ambiente que introduce esta terrible venganza a cargo de este personaje que está absolutamente enloquecido porque la intromisión de un personaje en su relación con Lucía Guillén lleva a la muerte eh, a un número eh, eh, descomunal de infantes en América Latina. No sé, Luis, si alguien ya se ha conectado para que hablemos, para que atendamos alguna pregunta. No, Jorge, no tenemos gente conectada, pero no nos han escrito, No nos han escrito. desafortunadamente. Bueno, Sí. nos quedan 3 minutos. No sé si alcancemos a leer la introducción del tercer relato, eh, que es un relato que se llama La Cruzada del Niño, como les decía. Tiene también un epígrafe, esta vez de Marcel Schwab, de un texto que se llama La Cruzada de los Niños también. El texto o el epígrafe dice, y me incliné hacia su cuello fresco y no retrocedió, y yo le dije, ¿por qué no tienes miedo de mí? Y él dijo, ¿por qué habría de tener miedo de ti, hombre blanco? Como les digo, este es de un texto de Marcel Schwab, La Cruzada de los Niños. Y dice, hay gente que se los hace al través, pero esas son las divas, las que solo quieren atención. Yo había estado averiguando y me los hice a lo largo, supongo que como se los hizo Séneca. De hecho, es lo que Séneca y yo tenemos en común, lo que teníamos. No teníamos una bala para estallarnos la cabeza, ni un sexto piso para reventarnos contra el mundo y decirles, saben, esta no es mi fiesta, ahí les dejo el charco, no vuelvan a invitarme. Por eso me hice los cortes a lo largo, así, mire, ve las cicatrices, 47 puntos en el izquierdo, 43 en el derecho. Fácil, usted coge la cuchilla, se la hunde bien adentro en la muñeca y raja el antebrazo siguiendo la arteria cubital, abriéndole en surco. Uno ve la piel abrirse como si fuera gelatina de la que sale el borbotón, que tiene que ser sangre fría porque enseguida hay que cambiar de mano para rajarse el otro brazo y no dar tiempo a que llegue la ambulancia. ¿Por qué tomó esa decisión? No, yo no la tomé. Esa decisión ya había sido tomada. Yo solo la corroboré. Imagínese, usted es Andrea, la niña de papá, la muñeca de mamá, de una madre que la acicala, le hace trenzas y mira cómo el pelo le luce más dorado. Una madre que siempre está comprando sedas y cosiendo encajes y arandelas para vestir a la princesa. Y un momento después le oye decir a su papá, a su propio padre, que no hay la tal niña, que la muñeca es de mentiras, que no existe la princesa esa, porque en realidad usted es un niño. Bueno, Luis, esa es, para respetar el tiempo, la introducción del tercer relato. No sé cómo estemos de tiempo. Sí, Jorge, ya llegamos al límite de tiempo, pero si te gustaría agregar algo más, Jorge, tu cámara. ¿Te perdimos, Jorge? ¿Jorge? Sí, aquí estoy. Aquí estás Eh, de vuelta. no, Sí, pues no, te iba contando, ¿no? Que ya llegamos al límite de tiempo, pero si te gustaría agregar algo más, como saludos o algo como para despedir, donde pueden encontrarte en las redes sociales, adelante. muy amable Luis, pues me encuentran en Facebook, me encuentran también en Instagram y desde luego en la página de la editorial Arte Poética Press de Nueva York. Ha sido para mí en verdad un honor haberlos acompañado en esta primera feria virtual del libro de España. Gracias, reitero mi agradecimiento a Lorena Hernández, a ti Luis, por el acompañamiento técnico y a las personas que han acompañado esta presentación. Les reitero, en cuanto terminemos, les compartiré el enlace para que puedan acceder a la versión digital del libro y también al audiolibro. Y a aquellas personas que quieran adquirirlo, como les digo, en Estados Unidos ya está circulando la versión impresa. En España muy próximamente estaremos también distribuyendo esa versión impresa y en Colombia en cuestión de semanas también tendremos la versión de lujo
de esta edición conmemorativa del libro Grammatical Psycho, Premio Nacional de Literatura del año 2000. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Luis. Tengan ustedes un hermoso resto de fin de semana.